Soy la doctora Rosario Dávalos. Voy a explicarles el tema de carbohidratos. Los carbohidratos, denominados también como glúcidos, glícidos, hidratos de carbono o azúcares, reciben varios nombres. Los carbohidratos, desde el punto de vista químico elemental, poseen siempre en su estructura carbono, hidrógeno, oxígeno. Los carbohidratos más sencillos poseen carbono, hidrógeno, oxígeno en una proporción de 1, 2, 1. Desde el punto de vista químico-funcional, los carbohidratos son aldehídos o cetonas de alcoholes polihidroxílicos o polivalentes. Tenemos aquí la fórmula de la glucosa, donde podemos apreciar que la glucosa tiene carbono, hidrógeno, oxígeno en su estructura. Es una aldosa, tiene muchos oxidrilos. Tenemos la fórmula de la fructosa, que es una cetosa y tiene muchos oxidrilos. Los carbohidratos pueden estar representados en esta forma lineal, los más sencillos, o cuando tienen 5 átomos de carbono o más, pueden ciclarse a través de sus grupos funcionales 1 y 5, con la liberación de una molécula de agua, pueden ciclarse formando estas estructuras cíclicas hexagonales que se denominan piranosa, como glucopiranosa en el caso de la glucosa, o estas formas pentagonales, el caso de la fructosa, la fructopuranosa. Los carbohidratos son importantes debido a que tienen diferentes funciones. En especial, la glucosa es uno de los carbohidratos más sencillos, comunes y abundantes en nuestro planeta. Representa la molécula combustible que satisface las demandas energéticas de la mayoría de los organismos. La glucosa es el carbohidrato utilizado por nuestras células como fuente de energía inmediata. La glucosa es tan importante porque el feto en su desarrollo utiliza como única fuente energética a la glucosa. Asimismo, es altamente importante porque existen células blanco en nuestro organismo, como las células de la retina, el sistema nervioso, los glóbulos rojos, el cerebro también, que utilizan a la glucosa como casi única fuente de energía. También los carbohidratos son importantes porque constituyen reservas energéticas como el glucógeno en animales, el almidón en vegetales, en bacterias, hongos. También tienen función de ser compuestos estructurales como la celulosa en los vegetales. También los carbohidratos tienen función de ser precursores de lípidos, proteínas, precursores del ácido ascórbico como la vitamina C. Resumiendo un poco su importancia, los carbohidratos son altamente importantes por su función nutricional o energética, por su función estructural, su función precursora y también porque participan en algunos procesos de señales de reconocimiento por procesos de aglutinación o facilitando la acción de las hormonas. ¿Cómo se clasifican los carbohidratos? La forma más común de clasificar a los carbohidratos es como monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son las unidades básicas. Los oligosacáridos resultan de la combinación de 2 a 10 monosacáridos y entre los oligosacáridos más importantes tenemos a los disacáridos que resultan de la unión de 2 monosacáridos. Los polisacáridos son polímeros que resultan de la unión de más de 10 monosacáridos. En referencia a los monosacáridos, que son las unidades básicas, que cuando se disuelven en agua no pueden disgregarse en formas más sencillas, existen 2 formas de clasificar a los monosacáridos, de acuerdo a su grupo funcional como aldosas o cetosas. Aldosas cuando tienen grupo funcional aldehídico, cetosas cuando tienen grupo funcional cetónico. Otra forma de clasificar a los monosacáridos es de acuerdo al número de átomos de carbono que poseen.
como triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, heptosas. Y algo que debo resaltar es que el nombre de los carbohidratos más sencillos termina en osa, ejemplo, glucosa, fructosa, galactosa, manosa, etc. En referencia a los polisacáridos y los oligosacáridos, existe otra forma de clasificar de acuerdo a su composición. Estos oligosacáridos y polisacáridos se clasifican a su vez en homosacáridos y heterosacáridos. Los homosacáridos solo tienen monosacáridos unidos. En cambio, los heterosacáridos, además de monosacáridos unidos, tienen fracciones no glucídicas, como por ejemplo proteínas, lípidos. Ejemplo de heterosacáridos tenemos a los peptidoglicanos, las glicoproteínas, los proteoglucanos. Me voy a referir a los monosacáridos de importancia biológica. Entre los monosacáridos de importancia biológica tenemos a las pentosas y a las hexosas. Las pentosas, tenemos a la ribosa que forma parte del ARN. La desoxirribosa forma parte del ADN. Entre las hexosas más comunes desde el punto de vista biomédico tenemos a la glucosa, a la galactosa, manosa y fructosa. Aquí tenemos una D que significa dextrogiroglucosa, dextrogirogalactosa, dextrogiromanosa, dextrogirofructosa. En referencia a la glucosa es el carbohidrato más importante desde el punto de vista biomédico. Se encuentra en la sangre. Su cuantificación permite diagnosticar patologías como la diabetes y otras. La glucosa es el azúcar utilizado por todas nuestras células como fuente de energía inmediata. La glucosa se almacena en nuestro organismo como glucógeno, por ejemplo, y en los vegetales como almidón. Es tan importante la glucosa porque esta se forma por fotosíntesis y también en nuestro organismo puede formarse por diferentes rutas metabólicas. En el metabolismo, las rutas metabólicas de los carbohidratos inician con la glucosa y terminan con la glucosa. Además, es el energético universal del feto la glucosa. Y como dije ya hace un momento, existen células blanco como las de la retina, el sistema nervioso, el cerebro, los glóbulos rojos que utilizan casi como única fuente energética la glucosa. La glucosa en el laboratorio es de color blanquecino, es de sabor dulce, es soluble en agua. Refiriéndome a la galactosa es un isómero de la glucosa. La galactosa se encuentra en la leche, se encuentra también en nuestro organismo o formando parte de los glucolípidos. La manosa es otro monosacárido, es una hexosa, es un isómero de la glucosa. No existe libre en la naturaleza, está en los bananos solamente, y en nuestro organismo se encuentra formando estructuras combinándose con las proteínas. La fructosa es otro isómero de la glucosa. Se llama así fructosa porque se encuentra en las frutas dulces. La fructosa es de sabor mucho más dulce que la glucosa y se llama también lebulosa. Está en todas las frutas dulces, en todos aquellos alimentos dulces naturales, como en la miel, por ejemplo. Estas hexosas y también las pentosas pueden encontrarse cicladas o también en forma lineal. Para poder combinarse estas entre sí o con otros compuestos, tanto las pentosas como las hexosas se encuentran en forma ciclada, ya sea en forma de pirano o en forma de furano. En esta imagen tenemos el ejemplo de la glucopiranosa. La glucosa, que decía, puede encontrarse
en forma lineal o en forma cíclica, en forma de glucopiranosa o en forma de también glucofuranosa. Pero la forma más común en que se encuentra la glucosa ciclada es en forma de glucopiranosa. Pueden estar representadas así, tal cual he mencionado, en cadena recta o en esta forma ciclada que se llama proyección de Howard. Esta proyección se da para poder combinarse entre sí o con otros compuestos. Ya que la glucosa es altamente importante, hay que referirse a los estereoisómeros de la glucosa. La glucosa, por tener en sus carbonos varios grupos funcionales, puede dar lugar a varios isómeros. En un inicio voy a mencionar qué son los isómeros. Recordad que eso es química. Isómeros son aquellos compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente grupo funcional, o el grupo funcional está dispuesto en un carbono diferente o está dispuesto en una posición diferente en el espacio, ya sea a la izquierda, derecha, arriba o abajo. La glucosa da lugar a 5 tipos de isómeros. Los isómeros dextrógiro-levógiro, los isómeros pirano-furano, los isómeros denominados anómeros, los isómeros epímeros, los isómeros aldosa-cetosa. Refiriéndome a los isómeros dextrógiro y levógiro. El dextrógiro se abrevia con la letra D mayúscula, levógiro con la L mayúscula. Los dextrógiros levógiros de la glucosa son aquellos isómeros relacionados con el grupo funcional del carbono 5 de la glucosa cuando ésta se encuentra en forma lineal. Cuando el grupo funcional de la glucosa del carbono 5 se encuentra a la derecha, es una dextrosa glucosa, un dextrógiro glucosa. Cuando el grupo funcional del carbono 5 de la glucosa se encuentra hacia la izquierda, ese grupo funcional del carbono 5, entonces va a constituir un levógiro. En este caso podemos apreciar acá el ejemplo de la levogiroglucosa. Reitero, el grupo funcional de la levogiroglucosa es el grupo funcional del carbono 5, se encuentra a la izquierda. Del dextrógiro se encuentra a la derecha. Y decía, la forma más común en que se encuentra la glucosa en la naturaleza es en forma dextrógira. Los isómeros pirano y furano. La glucosa y el resto de los carbohidratos, para poder combinarse con otros compuestos, se ciclan a través de su grupo funcional del carbono 1 y el carbono 5, liberan una molécula de agua y adquieren esta forma de pirano, así hexagonal, o pentagonal de furano. La forma más común en que se encuentra la glucosa es en forma de pirano, como glucopiranosa. Los isómeros llamados anómeros son isómeros relacionados con el grupo funcional de la glucosa cuando ésta se encuentra en su forma de glucopiranosa. Cuando el grupo funcional de esta glucopiranosa, el grupo funcional del carbono 1, se encuentra orientado hacia la parte inferior, constituye el anómero alfa. Cuando el grupo funcional de esa glucopiranosa se encuentra orientado hacia la parte superior, se denomina anómero beta. De acuerdo a esto es que se forman las uniones glucosídicas alfa o beta. Cuando la unión glucosídica se realiza en esta posición alfa con otro carbohidrato, se denomina enlace alfa-glucosídico. Cuando es en esta posición entrecruzada con un anómero beta, se forma el enlace beta-glucosídico. Los isómeros llamados epímeros son isómeros relacionados con los grupos funcionales del carbono 2, 3 y 4 de la glucopiranosa. Cuando el grupo funcional del carbono 4 de la glucopiranosa se encuentra orientado hacia la parte superior en vez de la inferior, forma la manosa.
Cuando el grupo funcional del carbono 4 de la glucopiranosa, en vez de estar orientado hacia la parte inferior, está orientado hacia la parte superior, forma la galactosa. Entonces, son epímeros de la glucosa, la manosa y la galactosa. Otros isómeros de la glucosa son los isómeros aldosa-cetosa. Ejemplos típicos son el de la glucosa, que es una aldosa, y el de la fructosa, que es una cetosa. Ambos tienen el mismo número de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, solo que una es una aldosa y la otra es una cetosa. Son los estereoisómeros de la glucosa, reitero, 5 tipos: los isómeros aldosa-cetosa, los epímeros, los anómeros, los denominados isómeros piranos-furanos y también los isómeros denominados dextrógiro y levógiro. En referencia a la importancia de los oligosacáridos y polisacáridos, estos carbohidratos son altamente importantes, ya que participan en los procesos de señalización celular. Estos carbohidratos generalmente se encuentran ligados a las proteínas, formando parte de la matriz extracelular, por eso intervienen como receptores de membrana y también participan en los procesos de adhesión celular. Los disacáridos más comunes, aquellos que resultan de la unión de dos monosacáridos, son la maltosa y la lactosa y la sacarosa. 3 disacáridos comunes, reitero: maltosa, lactosa y sacarosa. La maltosa resulta de la unión de glucosa más glucosa. La maltosa se encuentra en los cereales en germinación, por ejemplo, en el germen de cebada, el germen de trigo. Por ello es que la maltosa se encuentra en la cerveza, porque la cerveza se obtiene de la cebada germinada. La lactosa, otro disacárido, que resulta de la combinación de la unión de glucosa más galactosa. La lactosa es el azúcar de leche. La sacarosa, azúcar de caña también se llama, se conoce con el nombre de sucrosa también, resulta de la combinación de glucosa más fructosa. La sacarosa se encuentra en todas las frutas dulces, en la beteraba, en la caña de azúcar, en la miel. En esta imagen podemos apreciar la unión de dos monosacáridos a través de enlace alfa-glucosídico, y este es el ejemplo de la maltosa, unión de dos glucosas. En esta imagen podemos apreciar los disacáridos, unión de dos monosacáridos a través de enlace alfa-glucosídico. Los polisacáridos, como hace un momento he mencionado, los polisacáridos y los oligosacáridos se dividen en homosacáridos y heterosacáridos. En referencia a los homosacáridos, que son carbohidratos de almacenamiento, que son largas cadenas de monosacáridos unidos por enlaces glucosídicos. Entre los más importantes tenemos el almidón, el glucógeno, la celulosa, la inulina. Refiriéndome al almidón, el almidón se llama también glucosano. Es una fuente muy importante de carbohidratos de los alimentos, es la reserva energética de los vegetales. El almidón resulta de la unión de miles y millones de glucopiranosas a través de enlaces glucosídicos. De acuerdo a las uniones de esas glucopiranosas, el almidón tiene dos partes. Una parte que se denomina amilosa y otra que se denomina amilopectina. La amilosa tiene glucopiranosas unidas en forma lineal. En cambio, la amilopectina tiene glucopiranosas unidas en forma ramificada. La amilosa en el almidón se encuentra en una proporción de más o menos 15 a 20%. La amilopectina se encuentra en una proporción de 80 a 85%. El almidón está presente en abundante cantidad en los tubérculos, cereales, hortalizas. Continuando con los polisacáridos como el glucógeno. El glucógeno es el
almacenamiento de glucosa en los animales. El glucógeno abunda en hígado y en músculos. El glucógeno tiene muchas glucopiranosas, miles de glucopiranosas unidas por enlace alfa-glucosídico y adquiere esta forma ramificada. Otro polisacárido que tiene función estructural es la celulosa. Es el principal constituyente, es el armazón de los vegetales, está en la pared celular. La celulosa resulta de la unión de miles y millones de glucopiranosas, pero unidas por enlace beta-glucosídico. Esa es la diferencia del glucógeno y el almidón. Tenemos otros polisacáridos como la inulina. La inulina resulta de la unión de cientos de fructosas a través de enlace alfa-glucosídico. La inulina se encuentra en tubérculos, en raíces de dalias, alcachofas, diente de león. Esas fructosas unidas le dan propiedades antiinflamatorias. Otros polisacáridos son las dextrinas, son intermediarios de la hidrólisis del almidón. En esta imagen podemos apreciar las glucopiranosas unidas en esa proyección de Hayward. Los polisacáridos denominados heterosacáridos, que como mencioné hace un momento, además de carbohidratos, tienen en su estructura otras moléculas como proteínas, lípidos. Entre estos polisacáridos, que son generalmente estructurales, tenemos los glucosaminoglucanos, que se denominan también mucopolisacáridos. Están constituidos por azúcares aminos estos más ácido urónico, que se unen a una proteína, forman los proteoglucanos como el ácido hialurónico, el condroitinsulfato, dermatansulfato, la heparina. Tenemos también entre estos polisacáridos heterosacáridos las glucoproteínas, que se llaman mucoproteínas, resultan de la combinación estas glucoproteínas de carbohidratos más proteínas. Estas se encuentran sobre todo en las membranas celulares. Entre las glucoproteínas, que decía, son carbohidratos combinados con proteínas. Los carbohidratos pueden ser simples o compuestos. Entre estas glucoproteínas existen las proteínas estructurales y de reconocimiento celular cuando están presentes en la superficie de las membranas plasmáticas, en el glucocáliz. Entre estas glucoproteínas, entre las compuestas, también tenemos a las inmunoglobulinas, la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, la E, la D. Los proteoglucanos, que son otro tipo de glucoproteínas, constituyen el principal componente del tejido conectivo. Son tejidos conectivos del hueso, diente, cartílago, tejido adiposo. Están también en los ligamentos, en los tendones. Los proteoglicanos, que se conocen también como mucoproteínas, resultan de la combinación de hidratos de carbono en una proporción del 95%, que están como oligosacáridos, que se combinan con proteínas, forman los glucosaminoglucanos. Estas, cuando tienen así unidades repetidas de disacáridos y se combinan con hexosamina, forman la D-glucosamina, la D-galactosamina. Otros carbohidratos que son polisacáridos, que son heteropolisacáridos, son los glucolípidos. Son glúcidos unidos a fosfolípidos, ya su nombre dice. Carbohidratos unidos a lípidos se encuentran sobre todo en las membranas celulares y participan estos también en procesos de señalización. En referencia a los carbohidratos en los dientes, y he mencionado en el tema 2 cuál es la composición química de los dientes, y he mencionado que en los dientes existen, especialmente en el esmalte, existen galactosa, glucosa, manosa, silosa, rhamnosa. Son carbohidratos simples, monosacáridos, que existen especialmente en el esmalte. En cambio, en la dentina existen ya carbohidratos complejos.
como proteoglucanos, que son proteínas combinadas con carbohidratos y forman los glucosaminoglucanos. También estos glucosaminoglucanos predominantes son los proteoglucanos en huesos, dentinas, que constituyen el condroitin 4-sulfato. La predentina tiene abundante cantidad de proteoglucanos. También existen ciertos compuestos de carbohidratos combinados con proteínas en los dientes. Ya decía, glucoproteínas, proteoglucanos, los glucosaminoglucanos se encuentran en la dentina. Un poquito refiriéndome a la participación de los carbohidratos en la caries dental. Como ya mencioné en el tema de agua pH, cuando en la cavidad bucal el pH disminuye, llega al pH crítico de 5,5, disminuye más, esto favorece la desmineralización del esmalte. Y los carbohidratos tienen mucho que ver esto, ya que la fermentación de almidones y azúcares por las bacterias cariogénicas produce ácidos orgánicos que disuelven minerales, disminuyendo el pH a nivel de la interfase placa-esmalte, y a esto se denomina desmineralización. Especialmente hay carbohidratos fermentescibles, carbohidratos fermentables, como la glucosa, la sacarosa y un poco también el almidón, que estos carbohidratos fermentables son usados por las bacterias que quedan en la cavidad bucal. Las bacterias, al usar los carbohidratos para su metabolismo, ellos también utilizan como fuente de energía inmediata. Al realizar su metabolismo liberan ácidos orgánicos que disminuyen el pH y favorece la desmineralización y por tanto favorece la caries, especialmente en aquellas personas que tienen propensión a desarrollar la caries. O sea que los carbohidratos, si se quedan en la cavidad bucal, son nocivos para la boca, ya que favorecen la caries dental, las enfermedades periodontales y también la halitosis. Este es el tema de carbohidratos. Gracias por su atención.